muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros muchísimo vuestra asistencia a este webinar. Espero que estéis todos bien con el tema del COVID. Y voy a dar paso a Joaquín Membrado, que es secretario general del Club Innovación. Joaquín, buenas tardes, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Pues nada, Sergio, muchas gracias y encantado de estar aquí con todos vosotros y de estar con Nunsis, con Bruno Broseta. Nunsis, además, el presidente Paco Gavilán es el presidente del club, o sea que es una satisfacción enorme continuar con el segundo webinar que coorganiza el club. La semana pasada, el miércoles, hicimos el primero bajo un título genérico de Webinar Innovadores, papel de innovación y la digitalización en la salida de la crisis. Y hicimos uno interesantísimo, donde hablamos de innovación, y tuvo Isabel García Claudio, que es la directora corporativa de Organización y Sistema del Grupo Hinojosa, pues contándonos sus experiencias. Entonces, esta tarde ya digo que estamos ante un nuevo webinar interesantísimo y con una persona de una categoría extraordinaria y que nos conocemos desde hace muchos años. Voy a hacer en unos primeros minutos, 4 o 5 minutos, para aquellos que no sois socios del club, que hemos actualizado un poco la presentación del club. Bueno, no es que la hayamos actualizado mucho, digamos, la hemos adecuado pues un poco a lo que serían los eventos, a los eventos que estamos teniendo, que son todos eventos virtuales. Hace meses que no hacemos un evento presencial. El club, para aquellos que no nos conozcáis, nació en enero del año 92, vinculado a los premios Valencia Innovación de la época de la Generalitat Valenciana. Y bueno, pues ha ido evolucionando a los criterios y desde hace 15 años se llama el Club Innovación. La misión nuestra pues es ayudar a las empresas y organizaciones para que sean más competitivas a través del aprendizaje. Aprendizaje, pues un buen ejemplo, que empezamos con jornadas, obviamente, entonces era inimaginable, presenciales de intercambio de experiencias y de puertas abiertas, pues ahora este tipo de jornadas que estamos haciendo y nuestra utopía pues es ser un poco de referencia. El club tratamos de aportar valor a los socios. Yo creo que hoy estamos ante un clarísimo ejemplo en este webinar de aportación de valor. Somos alrededor de 60 socios. Puedo decir además con satisfacción, lo decía yo a micrófono cerrado antes, que incluso durante esta época de confinamiento hemos ganado 2 socios y de momento ninguno nos ha dicho de darse de baja. Tenemos además pues una amplia relación de 400, 500 organizaciones que, digamos, los tenemos de invitados y que muchos de ellos desean incorporarse, con lo cual pues es posible conocerlos, conocer las buenas prácticas de los socios. Y luego, pues los partners que tenemos, que son la Club de Excelencia en Gestión, APD y la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, pues a la mayor parte de los eventos podemos asistir. ¿Qué hace el club? Pues hace fundamentalmente 3 grandes eventos. Todos presenciales, ya digo que está en la modalidad, la Asamblea General, que la pudimos hacer el 14 de febrero, que además este año contamos con una ponencia, siempre tratamos de traer a un empresario o una persona distinguida, y precisamente habló de transformación digital y tiene mérito que no lo hiciera una persona informática, sino el presidente de Francisco Segura, que es Paco Segura, y fue fenomenal. Además de contar las actividades del año pasado y los planes para este año. El Congreso de la Innovación, que pretendíamos celebrarlo el 3 de julio y que lo vamos a posponer hasta que las circunstancias lo permitan, llevamos por 12 ediciones. Y luego los premios a la innovación, que los entregamos en el mes de noviembre, que haremos un webinar específico, me referiré luego brevemente, que iremos por la 3ª edición, y ya digo que en esa noche de la innovación, a finales de noviembre, pues sí que esperamos hacerlo y convocarlos, están por ahí lanzados y vamos a insistir más. Además hacemos pues jornadas de puertas abiertas, sesiones de intercambio de experiencias, desayunos innovadores. Este año llevábamos ya 3 porque el club ahora tenía una gran actividad. Desde noviembre hasta que se cerró el tema llevamos 7 u 8 eventos, una cadencia de 1 cada 15 días. Hicimos uno con Desarrollo y AENOR, 17 de enero, con Nunsis en el Hub de Empresas del Banco Sabadell, precisamente, aunque esta foto no corresponde al Hub de Empresas, fue el 30 de enero, y luego con AENOR, en una de las poquísimas maquetas que se pudo hacer el viernes 6 de febrero, que llevamos 12 o 14 ediciones. Teníamos prevista una jornada de puertas abiertas en Teléstica. El ITI se ha apuntado a hacer un desayuno innovador cuando pase esto presencial. Gestión del compliance, vamos a hacer otro desayuno en Castellón. Y luego, pues durante el confinamiento, ya digo, hemos hecho una actividad brutal. Los webinars estos que hoy es el segundo, la semana que viene será
el tercero con ese dos grupos. Hemos difundido más de 24 webinars de alto interés para nuestros socios y partners. Esta mañana uno de DKV a la 1. Y luego, pues todas las noticias que nos han llegado innovadoras relacionadas con la pandemia, pues también las hemos difundido. Y tenemos otros presenciales previstos, que si no podemos en el último cuatrimestre del año o a partir de julio, pues los haremos en el primer trimestre del año que viene, como Foro de la Innovación, que en Alicante el año pasado ya empezamos a potenciar el club, jornada de puertas abiertas, se ha ofrecido Hinojosa, Industrias Ochoa, desayunos, tenemos uno programado de Empresa Conectada, una sesión con nuestro partner sobre el nuevo modelo 2020 de transformación, etcétera. Y como digo, los premios a la innovación, no quiero robarle tiempo a Bruno, que están basados en dos modelos. Hay un premio a la mejor empresa-organización, con variantes en función de que sea gran empresa, que sea pyme o que sea organización sin ánimo de lucro, donde tenemos, ya digo, un modelo propio de innovación alineado con los grandes modelos y con la ISO, la UNE 166.002, donde hay un criterio de liderazgo, compromiso de la dirección, recursos que se ponen en juego para la innovación y proceso de innovación, y con todo eso, qué resultados en términos de stakeholders conduce la innovación. Al final, ¿ganamos más dinero con la innovación o es una amable pérdida de tiempo? Y todo eso pues nos permite, a su vez, la innovación y la mejora continua de todo el proceso. Y luego el año pasado ya hicimos y tuvo mucho éxito, y este año pues tenemos la segunda edición de lo que serían los mejores proyectos innovadores, buenas prácticas o proyectos innovadores, también con un modelo basado en la 166.001. Casi todas las empresas tienen proyectos que han utilizado en desgravación fiscal. Aquí nosotros no somos Hacienda, pero sí que esa buena práctica que ha sido descrita pues se puede presentar con muy poco esfuerzo de memoria. Ya, de hecho, ya tenemos un candidato, me parece que es para el otro, que ya se pueden presentar. Y nada, hay un jurado que lo preside el año pasado y a lo mejor este año también el rector de la Universidad Politécnica, Paco Mora, y hay pues, digamos, la directiva del club y personas relevantes, como está ahí, por ejemplo, Mónica Alegre el año pasado, que es la presidenta del clúster de automoción, etcétera. Invitaros a los que nos estáis viendo pues a presentar los premios, que eso en confinamiento y en el verano se puede hacer una memoria, y allá por septiembre y octubre pues se entregan y evaluamos y viene el jurado. Pues yo por mi parte nada más, que animaros a todos aquellos que digamos que no seáis socios, pues que nos sigáis, que nos mandéis un correo. Hemos hecho una página web nueva en el confinamiento que publicaremos también próximamente el día de los premios, y ya digo que tratamos de aportar valor a través de todo ese aprendizaje. Agradecer de nuevo a Nunsis, que nos ha dado toda la facilidad de la sala de reuniones, Sergio, que ha estado todo el tiempo, presidente, y ya digo que no es un club presidencialista, Paco Gavilán, que nos impulsó brutalmente en el mes de abril para que hiciéramos todas estas actividades propias, y bueno, la verdad es que el club ha tenido una actividad en este tiempo superior a la actividad presencial. Y a Bruno, que enseguida que estuvimos en contacto, pues una satisfacción. Bruno es digamos, una persona muy conocida, con el club ha colaborado mucho, él se acordará en la etapa de secretario autonómico en esos congresos de innovación, cuando lo hacíamos en la Ciudad de las Ciencias, que venía a la inauguración. Bruno tiene un currículum impresionante, lo tenéis ahí y lo voy a presentar brevemente antes de darle paso. Ahora mismo es Senior Advisor de Transformación Digital de Nunsis, es doctor en Economía por la Universidad de California. Como digo, ha sido director general de la Red de Institutos Tecnológicos, de Redit, y viceconsejero, secretario autonómico de Industria y Comercio e Innovación y Sector Público de distintos gobiernos en la Generalitat Valenciana. Director del Executive MBA de la Universidad Europea de Valencia, consultor de innovación estratégica, y ya digo que ahora mismo pues ocupa la posición de Senior Advisor, donde nos va a dar pues un webinar interesantísimo y muy al hilo de todo. Cómo dialoga la tecnología y el negocio, todo eso en el marco de la transformación digital. Cuando termine Bruno, pues abrirá el turno de intervenciones. Los identificáis con el nombre y la empresa que es, y total libertad de participar. Ojalá nos pasemos de la hora establecida, como pasó en el webinar, que si no cortamos estamos aquí todavía, o sea que sería fenomenal. Muy agradecidos por la presencia de todos, os mandaremos presentaciones o si no el enlace a la página web, y aquí estamos. Pues nada, Sergio, ya he cumplido, digamos, el tiempo, y ahora pues Bruno tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer acompañaros esta tarde. A ver, un segundo. Aquí estamos. Muchas gracias
Joaquín, por tus cariñosas palabras. Muchas gracias al Club de la Innovación de la Comunidad Valenciana por invitarme, junto con Nunsis, con quien colaboro actualmente en transformación digital. Y cuando Joaquín nos contactó para pedir que habláramos en el Club de la Innovación, hice un par de reflexiones fundamentales. Y entonces la idea un poco que va a hilar esta presentación, voy a intentar hablar brevemente, unos 30 minutos, y exponer algunos puntos de vista que espero sean de interés, y luego probablemente lo que más nos interese sea escuchar vuestras opiniones y vuestras preguntas si las hay, ¿no? Pero la innovación ha cambiado mucho en los últimos años. Es decir, yo recuerdo todavía cuando se hablaba de innovación incremental, de innovación tecnológica, de innovación no tecnológica. La definición de innovación más general es aquella mediante la cual se crea valor para el negocio, ¿de acuerdo? Valor para el negocio que se repartirá entre probablemente el negocio a través de mayores márgenes, pero también, evidentemente, con los clientes del negocio a través de mejores precios, bien de mejores productos y servicios, ¿de acuerdo? La idea fundamental es que en la cuarta revolución industrial, a la que me referiré brevemente, la tecnología, en particular las tecnologías digitales, se han vuelto indispensables para crear valor. Al final, esto requiere la existencia de un diálogo, porque la tecnología y el negocio en general hablan lenguajes muy distintos. Y en particular hay una pregunta importante que es, ¿quién ha de liderar los esfuerzos de adaptación? ¿Los que saben de negocio o los que saben de tecnología? La respuesta, evidentemente, es que ambos. Pero también lo que hay que recordar, y probablemente la experiencia diaria, y mi experiencia diaria entrando en muchas empresas, intentando ayudar en este ámbito, es que el diálogo no es fácil, pero ciertamente hay que procurar que sea fructífero. Entonces, lo que he hecho, básicamente, porque tengo una idea muy clara, y es que creo que la parte que ha de liderar va a ser la parte de negocio. Es decir, una idea clave que intentaré trasladar esta tarde es la idea de que la tecnología tiene un papel instrumental, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haré básicamente será hablar unos minutos sobre el diálogo entre tecnología y negocio, básicamente a dos niveles. Después hilaré este diálogo con la innovación estratégica como definición fundamental de innovación a la hora de actualizar modelos de negocio y hilarlo con la transformación digital. Y concluiré con 4 reglas que pretendo sean prácticas o derivadas de la experiencia para la transformación digital. Y si os parece, al final de la intervención abrimos un turno de preguntas. Si no sois una compañía que sea una nativa digital, no habéis construido vuestro modelo de negocio alrededor de la tecnología. Es decir, si no sois Google, Apple, Facebook o Amazon, pues probablemente tenéis un modelo de negocio de finales del siglo XX, porque habéis hecho adaptaciones, pero que probablemente haya que transformar debido a la digitalización. Esto viene de la palabra de transformación digital o la expresión, es decir, simplemente en negocios preexistentes que hay que transformar o adaptar a las nuevas tecnologías. Mi tesis va a ser que lo que llamamos transformación digital no es más que un ejercicio de innovación estratégica, es decir, de innovación de modelo de negocio, soportada hoy en día por la tecnología. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a intentar es articular cómo ha de ser esta visión de innovación estratégica, en particular desde el punto de vista de la óptica del negocio. Cuando hablamos de transformación digital o de innovación estratégica utilizando tecnologías digitales, ya sabéis, evidentemente, que hay 3 dimensiones fundamentales a ver. La primera sería la del negocio. La segunda es la de la arquitectura tecnológica, la eminentemente digital o de tecnologías digitales. Y la tercera dimensión es la de la cultura digital. Evidentemente, estas 3 han de ir de la mano en general. En los momentos actuales, lo que hemos observado, por ejemplo, es que ha habido a través del COVID y el confinamiento, por ejemplo, con el teletrabajo, lo que ha habido es un cambio de tendencia radical en todo lo relativo a cultura digital y arquitectura tecnológica, es decir, la tecnología que debían tener disponibles las empresas para permitir el teletrabajo. Y ahora solo nos estamos preguntando cuestiones como si el teletrabajo, por ejemplo, está aquí para quedarse y por lo tanto hay que adaptar nuestros modelos de negocio para él. Por lo tanto, en procesos también de transformación digital, normalmente solemos pensar en negocio, en arquitectura tecnológica, pero a veces se olvida la parte de cultura. Y la parte de cultura es fundamental cuando lleguemos a implementación. Pensemos simplemente que todos nosotros, pese a yo que ya peino canas, ciertamente no soy un nativo digital, pero me bajo una app
a mi móvil y me cuesta probablemente del orden de minutos aprender a utilizarla. Las organizaciones, y en particular las empresas, son mucho más lentas en internalizar el uso de la tecnología. Y por lo tanto la cultura es un factor esencial a la hora de diseñar soluciones de transformación digital. El diálogo del que queremos hablar es fundamentalmente este, negocio y arquitectura tecnológica. Y lo voy a hacer a dos niveles. Un nivel, un metanivel casi, en la importancia del dato en las organizaciones digitales, y luego bajaré al nivel de empresas centradas en el cliente para hablar básicamente de las oportunidades que genera el negocio digital. Por lo tanto, son dos visiones de negocio, pero orientadas con una visión tecnológica. En el diálogo tecnología de negocio, quisiera resaltar lo siguiente. Cuando hablamos de digital, la mayor parte de nosotros, sobre todo, como digo, los que ya tenemos unos años, hemos identificado digital con procesamiento de información y de datos. Es decir, cuando utilizamos una hoja Excel, cuando un banco utiliza determinados programas para averiguar la solidez crediticia de los demandantes de crédito, cuando vosotros utilizáis distintas aplicaciones en vuestras empresas, digital está fundamentalmente identificado con procesamiento de información y datos y, por lo tanto, de ausencia de errores, eficacia, productividad, etc. Con la cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? Digital adquiere un nuevo significado total, que es por lo que he titulado la sección Data-Centric, datos, datos, datos. Es que la cuarta revolución industrial digital significa generación masiva de datos. Y aquí creo que es importante para aquellos de nosotros que no dominamos todas las tecnologías, adquirir un poco de background o de conocimiento de fondo. ¿Qué es lo que hace que esta revolución digital sea fundamentalmente distinta de las otras? Estos cuatro factores que he marcado aquí son una buena forma, a mi juicio, de verlo. ¿De acuerdo? La primera sería los dispositivos digitales, es decir, todo aquello que nos sirve para generar y procesar información, han sufrido durante los últimos 50 años una reducción en coste, en tamaño y un aumento en prestaciones exponencial. El resultado es que básicamente ahora tenemos pequeños sensores o pequeños actuadores o pequeños chips, pensad por ejemplo en RFID, ¿de acuerdo? Que podemos colocar en cosas, en objetos, ¿de acuerdo? Que básicamente cuestan del orden de céntimos de euro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se produce una gran disponibilidad de dispositivos o bien digitales o de dispositivos conectables a dispositivos digitales. Y por lo tanto podemos hacer que muchos más objetos que antes sean generadores de información. Esto es lo que viene a llamarse Internet de las Cosas. El segundo elemento fundamental es el de conectividad, es decir, hay que tener las infraestructuras de comunicaciones que nos permitan trasladar información. Aquí todos lo sabéis, desde el Wi-Fi, el Bluetooth o el nuevo estándar muy de moda ahora, que sería el 5G. Si juntamos los elementos 1 y 2, lo que obtenemos al final es que hay un enorme potencial en la generación de datos. De aquí era del Big Data, ¿de acuerdo? La característica esencial del Big Data y de los datos que se generan en estos nuevos entornos de Internet de las Cosas es que no son datos que están necesariamente ordenados, son clasificables o analizables por procedimientos habituales. Básicamente, a lo mejor no podríais ponerlos en una Excel con sus filas y columnas. Pensad, por ejemplo, en un programa que lea y analice de OCR, de reconocimiento visual, que lea textos, por ejemplo, o pensad en los datos generados en redes sociales, ¿de acuerdo? Son datos que no tienen una forma de variable dependiente y variable independiente, pero sin embargo se generan en cantidades impresionantes. Y lo que generan estos datos es una disponibilidad de datos y de información que para convertir en conocimiento debemos aplicar técnicas de analítica y de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera noción sería que vivimos en un momento en el cual está habiendo una explosión en la generación, en la capacidad de generación de datos, acompañada de una explosión también en las infraestructuras tecnológicas para almacenarlos y procesarlas, pero también en las infraestructuras de conocimiento de los algoritmos necesarios para procesarlo. ¿De acuerdo? Aquí la idea es que en esta nueva era el dato está necesariamente en el centro de la vida digital. ¿Qué quiere decir esto en una empresa?
En una empresa, fundamentalmente, la idea sería que todos estos datos crean valor. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tengo dibujado una especie de círculo virtuoso a la derecha, en el cual la idea fundamental es que una empresa genera datos a través de dos vías fundamentales. La primera es a través de clientes, por ejemplo, a través de la interrelación, pensemos en un CRM si queréis, de la interrelación con los clientes durante su ciclo de experiencia con el producto o con la marca. Pero también, si los productos están digitalizados, podemos generar y recoger datos sobre cómo conviven los productos y cómo son efectivamente usados por los usuarios. Esto es importante. La segunda fuente de datos importante es evidente en el ámbito interno de la empresa, las operaciones. ¿De acuerdo? Si estos datos los podemos captar y los podemos analizar, ¿de acuerdo?, con infraestructuras adecuadas, luego los podremos monetizar. ¿Qué quiere decir monetizar? Quiere decir generar valor con ellos. ¿Qué valor podemos crear? Bueno, pues evidentemente podemos crear valor para nuestros clientes, porque el conocimiento nos permite mejor, el conocimiento de sus datos nos permite llegar mejor a ellos, diseñar mejores productos y servicios, y también podemos monetizarlo para mejorar nuestras operaciones. Por lo tanto, fijaos, la idea aquí fundamental es que dentro de la empresa los datos crean valor y lo que permiten sería mejorar la experiencia de cliente. Si mejoro la experiencia de cliente, van a mejorar mis ventas, pero si mejoran mis ventas, voy a recoger también más datos de operaciones y en la parte tecnológica, con lo cual voy a seguir creando valor posiblemente a través de reducción de costes, y se produce un círculo virtuoso mediante el cual el dato convive con los procesos de negocio de forma a generar valor. Y ese valor, como siempre, se va a distribuir entre la empresa y los clientes, y por lo tanto va a beneficiar a ambas partes. Quiero ser muy breve aquí, pero sí que quiero daros una pincelada de cómo se organiza esto desde el punto de vista tecnológico. Entonces, no quiero que os perdáis en los detalles, pero básicamente quisiera daros simplemente una pincelada, ¿de acuerdo? Esta pincelada, este gráfico, representa una arquitectura tecnológica aspiracional u óptima, ¿de acuerdo?, en una empresa que ha alcanzado niveles de transformación digital importantes. Yo creo que es interesante, porque refleja o permite ver mucho de lo que ocurre en el mundo real. ¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, conocéis empresas o entornos en los cuales se ha implantado un ERP o un CRM, pero sin embargo los informes que da o que le podemos pedir no son los óptimos o los que queremos, y entonces lo que hacemos, por ejemplo, es sacar datos del CRM y crearnos una Excel? ¿De acuerdo? ¿Quién ha visto este tipo de procesos? Estoy seguro que muchos de vosotros, quizás si estáis en la alta dirección no, pero os aseguro que en departamentos o en áreas de muchas empresas de servicios industriales esto ocurre, ¿de acuerdo? Esto genera procesos de mala utilización del dato. Y la idea aquí sería fundamentalmente la siguiente. Repartamos el entorno tecnológico de la empresa entre el externo, sería la parte superior hasta esta línea negra de puntos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la app, la web, relaciones con clientes, el cloud, etcétera, y el interno. El interno lo podríamos explicar como la arquitectura tecnológica, que explicaré ahora brevemente, y luego, en el caso de empresas industriales, toda la planta industrial, las líneas de producción que podrían estar en un entorno de Industria 4.0 conectadas a programas de automatización y, por lo tanto, generan datos. ¿Vale? Pero la idea fundamental que quería comentar con vosotros es la siguiente. Todos sabéis lo que es un ERP o un CRM. Frecuentemente, estos programas se van construyendo en la mayor parte de las empresas que no son activos digitales, se van construyendo acumulativamente, incrementalmente, y en principio cada uno de ellos tiene su propia base de datos o se analizan los datos que vienen del mismo. A veces incluso podemos coger ambos dos y analizarlos aplicando una capa de Business Intelligence a las dos programas, a los datos, ¿de acuerdo? A medida que las empresas van creciendo y van adoptando mayor número de aplicaciones, aquí tenéis un montón, MES para fabricación, Business Intelligence, etcétera, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que estos links o estas vinculaciones entre las distintas aplicaciones se van perdiendo. ¿Qué es lo que genera esto? Que los datos que genera cada una o que necesita cada una no son disponibles para todos los otros sistemas. Y por lo tanto se tiende a infraestructuras tecnológicas que permitan hacer esto. Lo voy a dejar aquí, pero quería trasladaros la idea de que lo que probablemente veis en algunas empresas
de que falta conectividad entre los distintos sistemas, se trata simplemente de que el dato no está en el centro, sino que está en el centro son las aplicaciones que hemos construido poco a poco. La segunda idea del diálogo entre tecnología y negocio es menos general, ya no voy a tratar detalles, es más práctica en cierto sentido, ¿de acuerdo? Y es la necesidad de que las empresas digitales sean customer-centric, es decir, enfocadas con obsesión hacia el cliente. La razón, evidentemente, que los clientes ya son digitales y los clientes han interiorizado unas expectativas mínimas a la hora de contratarnos a nuestra empresa para satisfacer sus necesidades y resolver su problema. Los clientes quieren soluciones y experiencias conectadas 24/365, inmediatas, sin fricción, es decir, que no haya etapas que generan dificultad o que generan coste a lo largo del proceso digital, personalizadas. No solo quieren lo que quieren, es que solo esperan encontrar lo que quieren. Y, por supuesto, experiencias colaborativas con los temas de redes sociales y de evaluación de experiencias de cliente. ¿De acuerdo? Y estos nuevos clientes lo que genera, desde el punto de vista tecnológico, son una enorme cantidad de oportunidades de negocio. Ahora, ¿cómo generar valor para estos clientes? Y aquí he puesto una nota que dice, no hemos hablado de la competencia ni del entorno externo, pero si no lo hacemos, alguien lo va a hacer por nosotros. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea fundamental de qué podemos hacer en un negocio cualquiera, industrial o de servicios? Y aquí me perdonaréis el nivel de generalidad, pero luego podemos ir a las preguntas, si queréis. Pero yo creo que la estructura os parecerá razonable. Pues lo primero que podemos hacer con tecnología es generar nuevas propuestas de valor. Es decir, generar productos digitales. Esto, sobre todo, pensemos en objetos físicos, ¿de acuerdo? Pero pueden existir distintos niveles. Productos conectados, es decir, por ejemplo, cualquier producto que esté conectado a Internet, ¿de acuerdo? Productos aumentados o que vayan conectados a apps. Por ejemplo, a mi báscula de baño le puedo conectar una app que me hace un gráfico, por ejemplo, de cómo voy evolucionando el peso y me recomienda una dieta, ¿de acuerdo? Y otro nivel ya sería el de la formación de ecosistemas, es decir, como mi báscula de baño podría hablarle al cepillo de dientes que a su vez le habla a la nevera, ¿de acuerdo? Estos son distintos niveles de digitalización, pero que básicamente consisten en añadir capas de servicios basados en conexiones o en productos digitales a los productos físicos. Me preguntaréis entonces, ¿cómo puedo mejorar los servicios digitales si mi empresa es de servicios? Pues lo tenéis aquí abajo, lo que he llamado servicios 4.0, ¿de acuerdo? En servicios en los cuales el proveedor del servicio y el cliente están fundamentalmente ligados en el proceso de generación del servicio, los procesos digitales ayudan a generar mayor eficiencia, a eliminar fricción y sobre todo a generar una customer experience, ¿de acuerdo? Una experiencia de cliente adaptada perfectamente a los usos de nuestro segmento de consumidores. ¿Okay? Por lo tanto, mejora de la propuesta de valor tanto en productos digitales como en servicios digitales. Pero también podemos crear mucho valor para nuestros clientes mejorando su experiencia de cliente. Y tenéis toda la experiencia del marketing digital, que es todo el mundo en sí mismo. Pero hoy el marketing digital es 360 grados, es dirigido para segmentos de una persona, es decir, se puede segmentar perfectamente para ser personalizable al 100%, ¿de acuerdo? Y es enormemente contextual, es decir, se produce en tiempo real, que diferencia con el marketing básicamente unidireccional que se basaba en poner un anuncio en el periódico, un anuncio en la televisión o un anuncio en una valla publicitaria. ¿De acuerdo? Todo esto, evidentemente, es otro mundo que va a redundar en generar valor para nuestros clientes. En empresas industriales, los procesos digitales, lo que podríamos llamar Industria 4.0, evidentemente pueden generar un montón de valor a través de la generación de datos
que permiten cosas como la optimización de los flujos de producción, el mantenimiento predictivo de la maquinaria, etcétera, etcétera, y que lo que básicamente hace es explotar el mundo del dato del que hemos hablado antes para optimizar procesos internos. Y por último, evidentemente, podemos generar valor para nuestros clientes en el sentido de mejorar la toma de decisiones a través de Business Intelligence y analítica de datos. Ahora probablemente estéis diciendo, bueno, Bruno nos está atacando un poco por todos lados. Es decir, ¿cómo hacemos o generamos un poco de sentido de todo esto? ¿Cómo organizamos todas estas posibilidades de generar valor? Fijaros que estamos hablando de, uno, un principio general, el dato en el centro. Dos, otro principio general, el cliente en el centro. A partir de ahí, ¿cómo generar valor usando datos para este cliente? ¿De acuerdo? Esta es la idea. ¿Por dónde empezar? Desde un punto de vista de la empresa o desde un punto de vista de negocio. Pues yo no veo muchas más posibilidades que empezar a través del negocio. No veo muchas más posibilidades que empezar a través de pensar en cómo debemos innovar en el modelo de negocio. Y aquí quiero introducir una distinción que yo creo que es importante y que va a redundar en una diferenciación que voy a explicar ahora después, que es distinto una empresa digitalizada de una empresa digital. ¿De acuerdo? Voy a suponer que más o menos estáis familiarizados con el modelo de negocio. Esto es simplemente el Business Model Canvas de Osterwalder, ¿de acuerdo? Pero básicamente esto lo que dice es que un negocio es fundamentalmente, ¿de acuerdo?, un conjunto de actividades destinadas a trasladar a los clientes nuestra propuesta de valor, es decir, todo lo que es mercado y marketing. En segundo lugar, a producir esa propuesta de valor a través de actividades clave y de recursos clave, por ejemplo, procesos productivos, tecnologías específicas, etcétera. Y luego a través de la monetización, es decir, cuáles son los ingresos que recibimos por estos bienes y servicios y la estructura de costes. ¿De acuerdo? Y la idea que intento un poco trasladar es que un aspecto o una visión fragmentada de la incorporación de la tecnología al negocio ocurre muy a menudo, pero no es necesariamente la mejor forma de abordarlo. ¿Por qué? La clave es la siguiente, y la idea es la siguiente. Si yo quiero hacer innovación de procesos y, por ejemplo, introducir nuevos procesos, un control digital de mi sistema de producción, estaré trabajando aquí en actividades clave en la parte de producción. ¿De acuerdo? Pero fijaros en una cosa, a menos que esto me ayude a impulsar un modelo de negocio, es decir, un conjunto digital, y en particular, a menos que me ayude a hacer una propuesta de valor, es decir, un producto o un servicio digital para mis clientes, ¿qué es lo que pasa? Que si se queda limitado en actividades clave, al final mi competidor puede comprar exactamente la misma tecnología. Y lo que en principio era una ventaja tecnológica, al final se convierte en una mejor práctica dentro de la industria. Y yo creo que esta idea es fundamental. Es fundamental para empezar a pensar desde el negocio y no desde la tecnología. Y la idea es que hay que empezar a analizar y a reformular modelos de negocio, porque de lo contrario, la conclusión que yo sacaría de este diálogo tecnología-negocio, y espero que la compartáis, y si no me encantaría comentarla con vosotros después, es que cualquier tecnología digital que podáis incorporar ocasionalmente o incluso sistemáticamente áreas o procesos de vuestra empresa, está también al alcance de vuestros competidores. De hecho, está al alcance de todos los que lo puedan comprar. Desde Nunsis vendemos tecnología. Pero todos estos competidores, si funciona, tarde o temprano también la incorporarán. Por lo tanto, la conclusión es que se va a convertir en una mejor práctica dentro de la industria, pero no necesariamente en una ventaja competitiva. Fijaos, y además tecnología puede ser muy cara, con lo cual, si tenemos una empresa antigua o anticuada en cuanto a su modelo de negocio e invertimos en tecnología sin cambiar su modelo de negocio, al final lo que vamos a tener es una empresa que todavía es antigua, pero además es cara, porque hemos gastado un montón de dinero en tecnología. Una empresa digitalizada, por lo tanto, que es la empresa que incorpora a procesos o incluso en la parte de marketing, ocasionalmente, tecnologías digitales, no es lo mismo que una empresa digital. Y aquí quisiera concluir un poco esta parte, es decir, que la clave está en ver todo esto no como una cuestión de compra de tecnología, sino de estrategia de negocio. Y aquí es donde digo que el negocio es el que tiene que liderar el debate. No estamos hablando de compras de tecnología, estamos hablando de una estrategia de negocio.
para, centrándome en el cliente, generar valor con nuevos productos y servicios, nuevos procesos y estructuras organizativas a partir de los datos que me permite generar la tecnología digital. Por tanto, fijaros que el enfoque es que la tecnología es la palanca y nos dirá el cómo hacerlo, pero el qué vendrá de diseñar el futuro digital del negocio o el futuro del negocio digital. Y yo creo que esto es algo fundamental y me encantaría, yo os digo, que lo discutiéramos después si no estáis de acuerdo, porque lo que hace es dar o empoderar a la alta dirección que dirige el negocio para liderar procesos de transformación digital. Por supuesto, hay que hacer algunos cambios, ¿de acuerdo? Pero si el que lidera la discusión o el que lidera el diálogo es el negocio, no hace falta o no es necesario necesariamente que lo dirijan técnicos. Vamos ahora, si os parece, un poco a la segunda parte sobre innovación estratégica y transformación digital. Aquí el argumento, aquí repito, el argumento de valor, pero un poco la conclusión que yo os diría de lo que hemos hablado sería que es una compañía digital. Y una compañía digital, recordad, es un poco a lo que aspiramos, ¿de acuerdo? A llegar tras el proceso de transformación digital. No se pasa de una compañía analógica o con modelo de negocio tradicional a una compañía digital ni en un año ni en 2 años. Es un proceso estratégico y tiene plazos estratégicos, ¿de acuerdo? Así que en esto quiero moderar expectativas en cierto sentido. Pero si queremos obtener una compañía digital, en el fondo, una compañía digital, fijemos la visión. La visión es la de una organización con visión estratégica de largo plazo, como vengo diciendo, centrada en el cliente y que utiliza los datos y la tecnología para innovar continuamente en su modelo de negocio. Por lo tanto, las claves son: 1, estrategia de largo plazo. La estrategia no ha muerto en la transformación digital. La transformación digital sigue necesitando de planteamientos estratégicos. 2, foco en el cliente, que es el centro del negocio y al cual podemos llegar de una forma mucho más directa y tener mucho más feedback de los clientes de lo que podíamos antes. Y esto es una bendición que cualquier empresario agradece enormemente. Y utilizar los datos que nos permite, que nos genera la tecnología para innovar continuamente, no ya en procesos puntuales, sino en modelo de negocio. Es decir, en crear una empresa en la cual el modelo de negocio se articula en sus distintas partes hacia un modelo de negocio digital. ¿De acuerdo? Esto, evidentemente, va a depender este proceso del punto de partida. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar una empresa en un mundo en el cual, digamos, o en un escenario en el cual, bueno, pues esté poco digitalizada hasta que sea una compañía estado 1 o incipiente, hasta el estado 4 que ya tiene un modelo de negocio digital? Bueno, pues aquí os mandaremos la presentación después. Tenéis una serie de consideraciones donde lo que hemos hecho ha sido a señalar algunos semáforos en verde, amarillo, rojo, ¿de acuerdo?, de algunos ejemplos prácticos que hemos visto en nuestra práctica. Fijaros, ¿de acuerdo?, que pocas compañías hemos visto en el estado 3 o 4 datacéntrico digital. De hecho, todos los semáforos aquí están en rojo, ¿de acuerdo? Es lo más habitual en el entorno de la Comunidad Valenciana y, evidentemente, en el entorno nacional, a menos que vayas a grandes corporaciones o a grandes empresas, ¿de acuerdo? Y lo que tienen aquí es una distinta clasificación del nivel de madurez en incipiente y emergente, serían las 2 primeras fases, desde el punto de vista del negocio, de la arquitectura tecnológica y de la cultura. No voy a detallarme ahora o a detenerme en esos aspectos, pero sí que creo que si lo leéis podéis sacar una idea un poco de cuáles son las variables que importan a la hora de clasificarnos en cualquiera de estas etapas. Y, por supuesto, esto es algo que utilizamos en NUNSIS, pero hay muchos otros tests de madurez digital. Pero he pensado que podría ser de interés el tenerlo, ¿no? Si queremos hablar de transformación digital, una cosa fundamental es el proceso de planificación, ¿de acuerdo? Nosotros lo vemos, como he dicho antes, que quien ha de liderar el debate es el negocio. Y, por lo tanto, el avance hacia un modelo de negocio digital se produce cuando confrontamos nuestros objetivos de negocio en la visión, es decir, los que queremos tener,
con la infraestructura tecnológica actual. ¿De acuerdo? Ahí hay un gap. Es decir, si la innovación de modelo de negocio hoy en día es digital, donde yo quiero que mi negocio esté en 3 años o en 4 años o en 5 años, ciertamente va a depender de que haga determinadas cosas o determinadas inversiones tecnológicas. ¿Cuáles son? Entonces nosotros aquí estáis levantando hay gente levantando la mano, pero si os parece, a mí me quedan unos 4 minutos. Si os parece, terminamos y luego pasamos al turno de preguntas. Entonces, el negocio, el plan estratégico digital es el que tiene que fijar los objetivos de negocio. Esos objetivos de negocio van a tensionar mi infraestructura tecnológica. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo necesito aumentar eficiencia en una planta productiva y flexibilizar procesos productivos, pues ciertamente voy a tener que introducir mejoras en mis procesos, ¿de acuerdo? Y probablemente digitalizar algunos de ellos. Por ejemplo, si lo que quiero es reducir dependencia de inventario, pues voy a tener que hacer producción just in time, entonces lo que voy a necesitar probablemente es ajustar mis procesos del modo siguiente. Si lo que quiero es lanzar un nuevo producto o servicio y tengo que llegar a un nuevo segmento de clientes, pues lo que voy a tener que hacer probablemente es utilizar nuevas técnicas de marketing, por ejemplo, publicidad programática o cualquier otro tipo de marketing digital. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a requerir determinadas inversiones o necesidades en tecnología. Pero fijaos que la idea es que siempre el negocio va primero, porque de lo contrario caemos en una casuística en la cual lo que compramos un poco es el gadget o lo que nos permite hacer la tecnología, pero no necesariamente lo que necesita el negocio. Y evidentemente, una vez hemos juntado el estado, lo que nosotros llamamos to be del negocio, con el estado asís de la tecnología, es decir, lo que tengo ahora, generaremos el estado asís to be de la tecnología, es decir, diremos, ¿dónde hemos de estar tecnológicamente? Y en este proceso de transición tendremos que ver muy detalladamente cómo transicionamos culturalmente. Fijaos que al final lo que os estoy diciendo, y termino muy brevemente, termino ya, de hecho, una transparencia más, lo que os estoy diciendo al final es algo que tiene todo el sentido común. En el siguiente sentido, valga la redundancia. La innovación estratégica consiste básicamente en hacer innovación de modelo de negocio con un horizonte estratégico que me permita construir una cartera de proyectos de innovación a corto, medio y largo plazo. Esto es lo que tenemos aquí como horizonte 1, horizonte 2 o horizonte 3. Los que conozcáis esto no es más que el modelo de los 3 horizontes de McKinsey. ¿De acuerdo? Pero la idea fundamental era la siguiente. 1. Yo puedo querer digitalizar mi empresa, pero desde luego no voy a comprometer mi negocio core actual. Por lo tanto, tengo que trabajar a 2 velocidades. En la velocidad 1, lo que tengo que hacer es seguir explotando e incluso creciendo en mi actual modelo de negocio. ¿De acuerdo? Y para esto lo que tengo que hacer es explotar el core. Esta es mi vaca lechera. Este es el negocio que me da de comer hoy en día. Y lo que tengo que hacer es utilizar tecnologías digitales, evidentemente, para mejorar la rentabilidad, el rendimiento y para explotar posibilidades adyacentes. Por explotar posibilidades adyacentes nos referimos a ir a mercados que estén cercanos, que no requieran una transformación total del modelo de negocio, ¿vale? Por ejemplo, extender lo que hacemos a nuevos productos y mercados, ¿de acuerdo? Pero que sean adyacentes, es decir, que no sean totalmente nuevos. Entonces, fijaros que aquí tenemos los plazos de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, que suelen ser razonables en términos de planificación estratégica. Pero esta es la velocidad 1. La velocidad 2 requiere ir pensando ya en lo que va a pasar dentro de 5 años. Y 5 años hoy en día, en términos estratégicos, es un mundo, ¿de acuerdo? En entornos VUCA y con la velocidad del cambio tecnológico. Por lo tanto, al mismo tiempo, esto no quiere decir que debamos empezar a pensar en nuevos modelos de negocio dentro de 5 años. Esto quiere decir que debemos empezar hoy, ¿de acuerdo? Para en 5 años poder tener algunas ideas sobre cómo digitalizar nuestros modelos de negocio. ¿Vale? Entonces, la idea fundamental aquí es que en cualquier momento dado del tiempo,
una empresa debe tener una cartera de proyectos que le permita, uno, en el corto plazo, mantener su posición competitiva en el mercado y seguir defendiendo su negocio core. Dos, seguir extendiendo este modelo de negocio en un plazo de 3-4 años, a menos que el diagnóstico sea de razones puramente defensivas, vamos, y que digan que tenemos que ir al cierre, ¿de acuerdo? Pero el modelo de negocio hay que seguir extendiéndolo mientras sea válido. Y al mismo tiempo una cartera de productos transformadores. Vosotros me diréis, vale, ¿cuántos proyectos en cada uno? La literatura sobre management en general dice que el número de proyectos o los recursos deberían enfocarse probablemente del orden de un 70% de los recursos y del peso, o de los recursos, pueden ser recursos humanos, económicos, etcétera, en esta primera fase, un 20% aquí y un 10% aquí. ¿De acuerdo? Pero fijaros, lo que dice también la literatura es que los rendimientos de esta inversión de recursos se invierten. Es decir, los recursos en los cuales hemos invertido ahora el 10%, si funcionan bien, nos proporcionarán en el futuro el 70% de los rendimientos de nuestro modelo de negocio futuro. ¿De acuerdo? Evidentemente, porque nuestro negocio de modelo actual habrá caducado ya. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama organizaciones ambidiestras. Es decir, con una mano explotamos el actual modelo de negocio y con otra mano exploramos nuevos modelos de negocio. Y con esto ya terminaría con 4 reglas, hilando 4 reflexiones sobre lo que os he dicho, y creo que termino en tiempo en los 30 minutos. Os voy a dar 4 reglas básicas para la transformación digital, ¿de acuerdo? Que son 4 verdades de perogrullo, pero que es importante tener presente, porque muchas veces al hacer este tipo de planteamientos estratégicos complicamos las cosas más de lo necesario. La primera regla es que el mayor riesgo ante las amenazas y oportunidades de la economía digital es el de no hacer nada. ¿De acuerdo? Es decir, no confrontéis o no debemos confrontar el riesgo de iniciar un proyecto de transformación digital contra el riesgo de que funcione o no. El riesgo no es que no funcione, no, es que si no lo hacemos, nuestro negocio habrá caducado y por lo tanto estaremos fuera del mercado. Ese es el verdadero bottom line desde el punto de vista de la lectura del riesgo. ¿De acuerdo? La segunda idea que os traslado, ya la hemos hablado también, es que comprar o desarrollar tecnología solo es parte de la solución y no necesariamente la que hay que plantear primero. Es importante saber lo que nos permite hacer la tecnología y, por lo tanto, el equipo que dirige el negocio ha de tener, en nuestra opinión o en mi opinión, claro, qué tecnologías hoy le permitirían mejorar su propuesta de valor o diseñar nuevos productos y servicios, lo que hemos hablado antes, o mejorar sus procesos, o utilizar mejor la información que disponen para mejorar decisiones de negocio. Pero eso no quiere decir necesariamente ser un experto en tecnologías. ¿De acuerdo? Y lo veremos después. El tercer punto sería que la transformación digital no va de cambios rápidos y de comprar tecnología. Esto va de estrategia, va de innovación de modelo de negocio, va de cambiar cómo hacemos las cosas orientándonos hacia productos y servicios digitales. Y funciona con un horizonte estratégico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evolucionar hacia un modelo de negocio digital. Desde luego, no pegar, digamos, volantazos. Y la cuarta es una llamada al empoderamiento de estos equipos que en general saben de negocio y conocen muy bien sus empresas y conocen muy bien sus sectores, para no tener miedo o exagerar sus carencias a la hora del posible desconocimiento tecnológico que puedan tener. Liderar procesos de transformación digital no requiere que la propiedad de una empresa, que el consejo de administración, que el comité de dirección o el CEO sean expertos en tecnologías digitales. Sí que han de saber algunas cuestiones básicas, ¿de acuerdo? Pero que son fácilmente aprendibles. Y esas cuestiones básicas han de servir para hacer las preguntas adecuadas a la gente que sabe de tecnología, ¿de acuerdo? Pero esas preguntas vienen siempre del lado del negocio. Ahora, lo que sí que van a tener que hacer es movilizar el talento de la organización en el diseño de nuevas infraestructuras organizativas y al incorporar nuevas tecnologías, y el cambio cultural que conlleva esto. Y eso es suficiente responsabilidad como para que sea posible desarrollarlo desde los órganos de dirección, insisto,
formados por expertos en negocio, posiblemente también por expertos en tecnología, ¿de acuerdo? Pero por expertos en negocio y con visión de futuro. Yo por ahora terminaría ya simplemente agradeciendo a Sergio, a Joaquín y a Sergio vuestra invitación. Espero haber lanzado alguna idea como mínimo provocativa o interesante y espero que os haya gustado. Por mi parte, nada más, atender vuestras preguntas. Gracias. Vale, Bruno, pues vamos a dejar unos minutos a ver si quisieran preguntar algo. Joaquín, también tienes ya activo el micro. Yo felicitar a Bruno, me ha encantado y no es por el tópico que hay que felicitar después. De verdad, Bruno, nos conocemos muchos años y te lo digo con sinceridad, que para mí ha sido un aprendizaje y enormemente clarificador, porque yo que no soy de la época digital, sino analógica, pues he aprendido muy bien y además como CEO de mi empresa, pues aplicable totalmente y la parte del club. De verdad que ha sido clarificadora. En la medida en que nos des permiso, la pondremos en la web o si quieres quitar alguna transparencia, porque yo creo que es una auténtica maravilla por la sencillez y la rotundidad de la exposición. De verdad que mi más cordial enhorabuena. Una satisfacción haber contado contigo en este webinar. Lo tenemos que hacer además presencial. O sea que fenomenal. Pues Bueno, como decía Sergio, las preguntas que cuando preguntéis, que agradecemos muchísimo a todos los que estáis ahí, decís un poco, por favor, el nombre y la empresa a la que pertenecéis. No hay límite. Y Bruno seguro que contestará encantado. Sí, Joaquín, Bruno, si os parece, pues eso, a los espectadores decirles, pueden preguntar a través del chat, que está habilitado, pueden preguntar a través del módulo de preguntas o incluso, y es más cómodo y tal vez más dinámico, o sea que puede ser el mejor método, levantar simplemente la mano y os habilito el micro y entonces de voz podéis tener, o sea, preguntar directamente a Bruno o a Joaquín o lo que necesitéis. Claro, yo había visto alguna mano levantadita durante la exposición que he mencionado. Mira, José Alberto Ruiz levanta la mano, le vamos a permitir hablar. Hola, José Alberto. A ver. No, su micro sigue bloqueado. Sí. Se lo estoy iniciando. A ver si... Pues perdonad porque yo no os escucho. Bueno, pues si me estáis oyendo, como comentaba, estamos haciendo un proyecto de IoT de una nueva máquina y hemos tenido esta experiencia de empezar más impulsados por la tecnología que por tener una visión clara del modelo de negocio, ¿no? Aportar tecnología pensando que una visión de conectividad podía dar valor al cliente final. Y durante el proceso del lanzamiento, haciendo el seguimiento y conociendo mejor las posibilidades de la tecnología del IoT, hemos llegado a propuestas, ¿no?, de un modelo de negocio distinto al que hacíamos hasta la fecha, que es la venta única de máquinas, ¿no?, asociando servicios como mantenimiento preventivo u otros factores que se nos han ido, digamos, ocurriendo y que iremos desvelando más adelante, ¿no?, que sea una realidad dentro de poco. Entonces, como éramos, digamos, vírgenes en esta tecnología, lo hemos ido aprendiendo a través de iniciarnos en la tecnología, pero sin duda tiene sentido cuando lo ves desde la perspectiva del modelo de negocio. Y ahora lo que estamos un poco expectantes es esa capa de generación de datos, ¿no? Esperamos poder proveer de datos a nuestros clientes a través del IoT y al mismo tiempo poder recopilar cierta información, ¿no?, de nuestros productos en campo para poderlos mejorar tanto en usabilidad, en experiencia, como incluso pues no sabemos qué nos puede llegar a descubrir esta parte del dato. Y mi inquietud es esa parte que se habla tan importante del data analytic o especialistas, ¿no?, en el análisis de datos. ¿Cómo es para una pyme, ¿no? Y si realmente estamos preparados para eso que nos va a venir y que todavía desconocemos, como en su momento desconocíamos el potencial que teníamos haciendo las máquinas conectables. Y esa es un poco la pregunta, ¿no? Claro. Esa capa de análisis de datos, ¿cómo deberíamos gestionarla o prepararnos para ello? Entiendo que en tu empresa entonces fabricáis bienes de equipo y que lo que habéis hecho ha sido incorporar... Bruno, recuerda que él no te escucha.
Claro, él Vale. ha podido transmitir la pregunta porque le oímos a él. Pero si le no hemos- me escucha, ¿cómo le vamos a contestar? Claro, ese es el problema. Lo que puedes hacer es contestar y que quede en la grabación y luego él se la repase. Es De la única acuerdo. opción. En este caso no puede haber una bidireccionalidad. ¿Tiene algún problema? Entonces, pues lo hacemos en asíncrono. José Alberto, yo entiendo que lo que nos has dicho es muy interesante. Habéis descubierto la posibilidad de generar nuevos modelos de negocio incorporando IoT a algo que ya hacíais de forma más tradicional. Por lo tanto, aquí ha sido un poco la tecnología la que os ha sugerido las posibilidades. ¿De acuerdo? Ahora, tu pregunta va en el sentido de decir, ¿vale? Una vez tenemos los datos, ¿qué planteamos desde el modelo de negocio como sistema o como metodología de data analytics, es decir, de analítica de datos, para intentar utilizar esos datos? Desde mi punto de vista, la respuesta es muy simple. Es decir, ¿qué tipo de data analytics tienes que hacer para generar valor? O bien para vosotros, o bien para vuestros clientes, o para ambos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué necesito saber? ¿O qué necesita saber el cliente? Por ejemplo, áreas muy claras de mejoras en Data Analytics en bienes de equipo para clientes suelen ser, por ejemplo, mantenimiento predictivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues puedes hacer mantenimiento predictivo probablemente. Y probablemente no sea necesario utilizar muchas tecnologías muy complejas de inteligencia artificial. O, por ejemplo, vosotros podéis generar procedimientos de Data Analytics para ver qué mejoras podríais introducir en vuestros productos en función de los fallos que tengan, en función de los consumos energéticos, en función de los desgastes, en función de los paros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo te diría, lo fundamental es la pregunta que te hagas y a partir de ahí busca los medios para resolverlo. Aquí sí que empezaría claramente por el negocio. Si hay Bruno, otra... sí, Dime. tenemos otra pregunta. Le vamos a habilitarle el micro a... Mira, ahora te dice José Alberto que ahora te empezaba a escuchar. O sea, mira, espera. José Alberto, prueba a abrirte el micro a ver si pudieras ahora... Sí, Hola, ya puede. Bruno, te he escuchado la parte, creo que la etapa final, ¿no? En que Vale. explicabas que no Básicamente, nos hace falta. Sí. Luego si quieres, escuchar la grabación, ¿vale? Básicamente Sí, la idea es perfecto. un poco el proceso inverso al que habéis seguido. Hasta ahora, ¿de acuerdo? Habéis utilizado la tecnología para descubrir nuevo modelo de negocio, ¿vale? Eso es. Ahora la pregunta para el Business Analytics yo creo que es fundamental que se centre en el negocio. Es decir, ¿cuál es la pregunta que yo he de hacer con los datos que tengo o qué datos más necesito para responder a preguntas que son importantes para mi cliente o para mí? Y una vez planteadas las preguntas, ya encontraremos las técnicas analíticas para resolverlas. ¿De acuerdo? He hablado de mantenimiento predictivo, he hablado de mejora de producto, he hablado de eficiencia energética, he hablado de una serie de cosas que pueden ser preguntas interesantes, pero esas preguntas las conocéis vosotros. Sí. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Nada, hombre, a ti. ¿Hay más preguntas? Sí, tenemos también a Javier Ferrer. Voy a ver si le voy a permitir hablar. Javier. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. ¿Tú nos escuchas? Perfectamente. Pues Hola, nada, Javier. perfecto, adelante. Muy buenas. En primer lugar, muchísimas gracias y enhorabuena, Bruno, por tu explicación. Gracias. Son dos preguntas muy rápidas. Porque nosotros somos un proveedor tecnológico que, por desgracia, siempre digo, nadie es profeta en su tierra. Sí. Traqueamos muchísimas cosas a nivel mundial, cerca de 50 millones de activos críticos al día y creciendo. Y tengo dos preguntas muy, muy concretas, a ver si podemos convertir a la Terreta 4.0 en Silicon Valley, es decir, en de verdad un hub tecnológico. Y la primera pregunta es, ¿cómo superar o apartar las rocas mentales del ecosistema empresarial valenciano, que por desgracia no somos muy colaboradores o no empleamos a tecnólogos o a proveedores locales frente a los americanos o a los alemanes o a los japoneses, cuando muchas veces sí que exportamos el talento y no la tecnología, que es lo que deberíamos exportar, siempre evidentemente bajo un alineamiento estratégico. Pero esta es la primera, el cómo abordar o quitar esas rocas que nos han precedido desde la vertiente fenicia, que somos magníficos exportadores, pero no somos muy colaboradores. Y la segunda es, ¿cómo ves o cómo percibes el ecosistema tecnológico innovador valenciano y español
y cómo crees que deberíamos colaborar entre nosotros. Vale, voy a intentar, porque la verdad yo sí que estuve una época con responsabilidades en la Consellería de Industria y tenía unas ideas muy claras al respecto. Ahora, la verdad es que ya no tengo tanto contacto, pero intento responderte. Yo lo de las rocas mentales se lleva manejando desde hace, yo creo que décadas, ¿de acuerdo? Tú mencionabas a los fenicios. Yo sigo defendiendo el que no hay nada en la genética de los valencianos que nos haga fundamentalmente distintos a los de otras latitudes, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que creo aquí es que fundamentalmente, tenemos un tejido industrial que fundamentalmente está formado por pequeñas y medianas empresas y muchísimas basadas en el sector servicios, es decir, la industria que es entre el 10 y el 12-13% del PIB. Entonces, en la Comunidad Valenciana es un poco más en España. En la Comunidad Valenciana, ¿quién puede implantar soluciones, ya estaría en condiciones de implantar soluciones de industria 4.0 para los que vosotros pudierais proveer soluciones de conectividad? Pues ciertamente, probablemente, quizás el universo o el total addressable market no sea tan grande, ¿de acuerdo? Y de todas formas pienso que es importante hacer apostolado, evangelizar tecnológicamente, ¿de acuerdo? Y es lo que yo entiendo. Yo creo que hace falta mucho más traductores entre el mundo del negocio y el mundo de la tecnología. Y la tecnología es muy sexy y a los que sabéis de tecnología os encanta hablar en términos tecnológicos. Y muchas cosas las encontráis obvias, pero es importante desarrollar propuestas de valor que un empresario entienda. Por eso yo he adoptado un poco la posición contraria o distinta, ¿vale? Porque yo vengo del mundo de la economía y de la empresa, es decir, y sin embargo he estudiado tecnología, ¿de acuerdo? Lo segundo, el ecosistema tecnológico yo lo veo muy vivo y brillante. Hace años no habían lanzaderas, el ecosistema, la Asociación Valenciana de Startups, es decir, la predisposición o las posibilidades son mucho mayores. El que encontréis más mercado fuera que dentro posiblemente sea un signo de los tiempos, es decir, no sé hasta qué punto es inevitable, pero viene condicionado en gran parte por las necesidades de nuestro tejido empresarial ahora mismo. Ahora, vuestro mercado está en franco crecimiento, os lo digo, porque si no, es puro darwinismo de los negocios. No sé si te he contestado, pero... Sí, totalmente. Muchísimas gracias y un placer. Igualmente. ¿Hay más preguntas? De momento parece que no. A ver si alguien se anima. Lo dicho, que levante la mano y le damos voz, o a través del chat, como queráis. Yo quería, si me permite, Bruno, para los que no estáis del club, que hay muchísimas organizaciones, animaros a que os incorporéis al club, que ya veis que con digamos, la pandemia y el confinamiento, pues nos hemos sumado a la digitalización y ponemos también esto poco de aportar valor, y a Bruno seguro que lo vamos a explotar más para charlas y conferencias presenciales, además de webinar y los otros que tenemos. Mientras hay alguna pregunta más, aprovecho para decir que el miércoles de la semana que viene, a las 4:30 también, haremos el tercer webinar dentro de este ciclo, que hablará de ciberseguridad, y José Miguel Rosell, que estaba por ahí en la lista de asistentes, que es el CEO y socio de ese dos grupos, socio también del club, pues nos dará esa webinar que seguro que será interesantísimo. Ya mandaremos los correos y todas estas cosas y un resumen de esto. Pero bueno, yo he hecho un inciso mientras se anima alguien más con las preguntas, Sergio y Bruno. Mira, tenemos, sí que está Mariola, tiene la mano levantada, le permitimos también hablar. Mariola, cuando quieras, puedes habilitarte el micro. ¿Ahora se me oye? Perfecto. Perfecto. Vale, es que soy todavía un poco torpe con la tecnología en las videoconferencias. No te preocupes, que eso es práctica. A ver, yo trabajo en el sector sanitario, soy del Hospital de Manacor, y claro, todo este boom que ahora hay de digitalización de procesos,
En el sector sanitario da la sensación de que las clínicas privadas sí que lo tienen más previsto, sobre todo en el marketing digital, pero entiendo que por lo que has dicho, este proceso de digitalización lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Adaptado a la empresa que quiere crear esa cultura digital. Evidentemente, sí. A ver, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una gran comunidad autónoma y con lo cual ya hay unas directrices, un cliente, un propietario de la empresa externo que te exige ya una serie de datos e información. Pero por las particularidades de ubicación y demás, tú tienes tus propias necesidades y tus propios clientes específicos. Todo esto tiene que formar parte de esa estrategia de liderazgo, ¿no? ¿Has terminado? Sí. Evidentemente. Vamos a ver. Sin embargo, la cuestión es que hay que buscar un punto intermedio entre si estás en la sanidad pública o en la privada. En la pública. Vale. Entre que si es necesario desplegar, por ejemplo, en la sanidad pública determinadas herramientas digitales, ¿vale? Pues probablemente hay que hacerlo a una escala para que sea relevante y que sea rentable económicamente, ¿de acuerdo? O por lo menos rentable socialmente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el nivel, digamos, de adaptación a cada entorno particular, provincial, regional, local o tal, puede ser mayor o menor. Pero aquí la idea fundamental es la cantidad de cosas que se pueden hacer con digital para mejorar la eficacia, la eficiencia y el impacto social en los ciudadanos de la medicina pública. Es decir, yo no paro de pensar, y esto es mi opinión, ¿de acuerdo? Y tú me dices sí, ¿de acuerdo? Yo no paro de pensar qué porcentaje de gente que durante la cuarentena no ha podido ir a visitar a su médico de cabecera, ¿vale? De atención primaria, qué porcentaje se hubieran conformado o estado encantados con a poder charlar con él vía WhatsApp, con una simple videoconferencia de 3 o 4 minutos. ¿Me estoy explicando? Eso es telemedicina de la fácil. ¿De acuerdo? Para eso no hace falta grandes inversiones. ¿Vale? Lo que sí que hace falta es cambiar un poco la cultura. ¿De acuerdo? El tema de las historias clínicas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que tú conoces muy bien. Es decir, en un entorno digital como yo el que he descrito, el entorno actual existente es, si tú vas de una comunidad autónoma a otra, o de un hospital a otro, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero tienes como el CRM y el ERP que he dicho antes, que están básicamente aislados. Es decir, los datos de uno no los puede utilizar el otro. ¿De acuerdo? Eso es evidente un tema que habría que resolver. Es decir, yo debería poder tener en mi móvil, porque la posibilidad existe, conexión directa a todos mis datos médicos que estén almacenados en la nube. ¿Ves lo que te quiero decir, Mariola? Sí, sí. El tema es que hay cierto miedo a la nube y a los requisitos legales que implica la confidencialidad de datos y todo esto que viene legalmente ya. Evidentemente. Pero eso lo han resuelto muy bien los bancos, por ejemplo, con sistemas de doble autenticación, que son un peñazo, pero eso está legislado. ¿De acuerdo? Y hay nubes que son hiperseguras. De hecho, a la sanidad, digamos, española o valenciana, se le podría diseñar una nube privada, digamos, ¿de acuerdo? Es decir, con los estándares de seguridad que la administración sanitaria decidiera. Problemas y dificultades siempre van a haber. El problema es estar orientado no tanto a proceso como a cliente. Y yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que la pregunta es, ¿cuánto mejoraría la atención y la calidad de la atención en la medicina pública si nos acercamos al cliente? Y digital es una decisión obvia en ese sentido, yo creo. No sé si estás de acuerdo o no, ¿eh? Sí. De hecho, hay ya en marcha consultas concretas como el seguimiento del Sintrón y alguna otra más, que ya se hacen así tipo seguimiento online o telemedicina. Exacto. Pero es que, pues eso,
falta mucho trabajo de cultura dentro del sector sanitario, porque es un sector muy humano que necesita el contacto y a veces las herramientas informáticas no son amables, son muy rígidas. Correcto. Pero volvamos, si quieres, al caso de atención primaria. Oye, tampoco quisiera monopolizar la discusión. Pero... Yo si quieres intervengo luego, que conozco a Mariola y la he traído yo de invitada. Pues venga, Joaquín, interviene. No, visto así desde fuera, ya digo que un paleto digital y analógico, Mariola, yo creo que hoy, y fíjate que yo no entiendo de nada ni estamos nosotros en ese tema, pero ya te digo, como espectador desde fuera, con la historia clínica electrónica y con todo eso, tú vas a cualquier hospital. Yo que hago mucha bicicleta y me caí hace poco y fui a la FE de Valencia y tal, y no te puedes ni imaginar, es que va uno digitalizado, digamos, hasta que te atienden y todo eso. Y no solo este que puede ser hospital, yo estoy seguro que en el de Manacor, no solo en la privada, quiero decir, la pública, ha pegado un salto. ¿Que hace falta un cambio de cultura? Obviamente, pero que se ha producido un cambio de cultura. Tú con cualquiera que hables del sector sanitario, pues ya están olvidados de los partes a mano y de rellenar todo aquello hace muchos años. Ya sé que una cosa no lleva a la otra, pero yo creo que sí que ayuda, digamos, en ese sentido. O sea, que yo creo que hay que tener una lectura positiva, aunque estoy de acuerdo contigo en que falta cultura. No sé, Bruno, si tú estás de acuerdo con lo que... No, y en esto, de hecho, Mariola me dice que ya hay algunos pilotos en marcha y se está haciendo, y es así como se va haciendo cultura. Es decir, yo estoy de acuerdo. Te voy a poner un contraejemplo, Mariola. Dices, en la medicina es muy importante el contacto privado, perdón, el contacto directo, ¿de acuerdo? Yo ahora replanteo la pregunta y digo, en el mundo de los negocios es enormemente importante el contacto directo también. Y leer comunicación no verbal, y etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un contexto de negociación. Y sin embargo, con el COVID, ¿de acuerdo? Hemos cambiado todos el chip y ya tenemos todos clarísimo que probablemente el 90% de las reuniones que antes hacíamos presenciales no deben ser presenciales. Entonces, o no hace falta que sean. Entonces, yo ahora te pregunto, ¿todos los actos médicos que se hacen presencialmente, hay un porcentaje relevante que pudieran hacerse no presenciales y telemáticos? Sí, no, de hecho, por ejemplo, en Manacor nos llegaron de los 2 últimos meses información de la dirección que el 70% de las consultas externas se pudieron hacer por telemedicina. Fíjate. O sea que ahí lo que comentaba Joaquín es verdad, hay un gran salto. Pero es como que todavía, no sé, la gente no se lo cree que esto sea realidad. Bueno, tú eres por tu voz, me da la impresión de que no sé si eres nativa digital, pero eres joven. En cuyo caso, ten un poco de confianza porque también, fíjate, esto en una empresa, la transformación digital, estos son años, ¿vale? Entonces, en una sanidad tan enorme y tan compleja como la sanidad pública española, evidentemente son años también. Por lo tanto, mi consejo a lo mejor sería, si lo que quieres es avanzar en estos términos, sigue en tu entorno local impulsando experimentos de este tipo que en general no son muy costosos y que poco a poco van cambiando la cultura y van haciendo evolucionar las cosas. Ahí está tu posibilidad, yo creo, de ejercer el cambio y la mejora. Muy bien. O sea, yo quiero animarte. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, a ti. Si no hay más preguntas, si os parece, porque como hay que ser puntuales y pasamos, no sé si hay alguna más o si Sergio, que habilita y que controla la situación. Nada, Joaquín, parece que en principio lo habéis dejado todo bien claro. Porque en principio... Bueno, estamos accesibles hoy con la tecnología todo y se nos pueden mandar correos y ya digo, el miércoles próximo habrá y a priori 4, yo creo que el tercero está confirmado con José Rosell y vamos a hacer 4 así, o sea que nos podéis transmitir, si no correo como sea, y Bruno, estamos todos muy accesibles hoy día y podemos continuar contestando las preguntas que haya. Yo por mi parte, muchísimas gracias otra vez, felicidades a Bruno, agradecimiento a Anunsis, que nos habéis puesto todos los medios, digamos, y enorme agradecimiento, y a todos por asistir. O sea que eso, si no hay nadie ahí detrás, pues lo mismo que en las presenciales, no se hace el webinar, vamos. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Jorge, Sergio, te estoy reenviando la presentación, que he hecho algún cambio de última hora.
¿vale? Perfecto. Nada, Vale. mañana se la haremos llegar. Le haremos llegar las presentaciones, tanto la de Joaquín como la de Bruno. Les llegará Perfecto. mañana al correo y si da tiempo también mandaremos la grabación y así quedará todo el archivo completo. Muchísimas Perfecto. gracias, Sergio. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, pues si queréis nos despedimos y damos por cerrado el webinar. Venga, muchísimas gracias a todos. Un placer acompañaros. Gracias, Joaquín. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas abrazo. gracias, un placer. Venga, Hasta la próxima. luego.